mirar dientes, boca. Entonces, vamos, doctores, ahora mirando dientes. Mira, entonces, algunos casos que yo traté, yo y profesor Fábio Guedes, que es mi hermano de ortodoncia, hacemos cursos juntos de alinhadores. Fábio Guedes, que es un gran experto, que fue mi profesor de alinhadores y hasta hoy aprendo demasiado con él. Nosotros tenemos un curso junto puro de alinhadores. Entonces, mira, algunos casos de nuestro método. Mira, desviación de línea media, doctores. Mira qué bueno ese caso. Otro caso de desviación de línea media. Mira, puro alineadores. Ese caso, corrección de la línea media con alineadores. Mira qué lindo quedó ese caso. La línea media perfecta. No sé para ustedes, doctores, pero a mí me encanta la coincidencia de las líneas medias. Yo soy un fanático por líneas medias coincidentes. Entonces, mira cómo quedamos ahí al final de ese caso de corrección de la línea media. Y claro, doctores, que hoy voy a enseñar cuáles son los pasos para lograrmos resultados predecibles. Pero primero estoy respondiendo a ustedes esa duda que puede tener. ¿Quién aquí todavía tiene duda si los alineadores funcionan? Escriba para mí sin problema, no hay nada de malo en tener duda, en dudar con respecto a eso, ¿está bien? Entonces, si todavía no crees que funcionan los alineadores, voy ahorita, en ese exacto momento, mostrar casos de alineadores bonitos, casos no tan simples, ¿está bien? Porque hay técnica, hay método, hay camino para trabajar bien con los alineadores. Lo que pasa, doctores, déjame contar una cosa, bien rápido, ¿está bien? Bien rápido. Pero creo que ustedes también no tienen prisa y hoy. Yo quité toda mi tarde y noche para estar aquí con ustedes. Estoy tranquilo aquí en mi oficina, ¿está bien? Bueno, ahora aquí un minuto, rápido. Lo que pasa, doctores, déjame contar una cosa. Bien. Hay método para trabajar con los alineadores, hay técnica, hay biomecánica, igualito cuando estudiamos para utilizar brackets. Lo que pasa es que muchos doctores, ellos hacen acreditaciones solamente de empresa. Y las acreditaciones, la empresa enseña cómo usted debe enviar su caso a la empresa. Pero, doctores, eso no es ortodoncia. Entonces, mira, un método de alineadores es totalmente distinto de una acreditación de empresa. Porque con método tú puedes trabajar con cualquier empresa, incluso hacerlos usted mismo, los alineadores. Yo tengo una empresa de alineadores. Yo creé. Y claro, voy a mostrarles aquí hoy cómo se puede tener la fabricación, hacer sus propios alineadores. Tenemos más trabajo, pero es demasiado económico hacer nuestros propios alineadores, ¿está bien? Pero vamos a ver de todo. Trabajar con las empresas, cómo pasa, hacer nuestros propios alineadores, lo que debemos conocer de alineadores, porque es una técnica, tiene movimiento dentario, la empresa no hace eso solo, el ortodoncista que comanda. Entonces, si están de acuerdo, doctores, haga para mí, escriba para mí en el chat, el ortodoncista que comanda, ortodoncista tiene que dominar. Entonces, escriba nuestra frase de hoy aquí. El ortodoncista que comanda el tratamiento y no una empresa. Entonces, no adelanta ser solamente una acreditación de
3 días de un día para trabajar con un nuevo aparato. Y por eso muchos doctores fracasan, no tienen buenos resultados y hablan que los alineadores no funcionan. Es porque no dominan esa herramienta, no tienen un método, ¿entiendes? Entonces vamos a seguir aquí con los alineadores. Y déjame ver aquí en el chat, muy bien, el ortodoncista comanda. Ortodoncista comanda, perfecto, doctores. Perfecto, muy bueno. Y vamos aqui com mais casos clínicos, tá bem? Mira esse caso de reabilitação, um caso multidisciplinar, onde preparamos, criamos overjet, criamos espaço para reabilitação. Então, aqui como estava antes, aqui é o processo de tratamento e aqui arriba, después de la rehabilitación. Qué lindo, qué linda sonrisa, ¿no? Y tenemos más, mucho más. Mira, biprotrusión. Es muy bueno de tratar biprotrusión con alineadores. Se puede tratar biprotrusiones simples. Mira, biprotrusiones con mordida abierta anterior, con puro alineadores. Claro, si tenemos casos más complejos, necesitamos de ayuda. Entonces, por ejemplo, ese caso es un caso de mordida abierta con biprotrusión para retraer los dos arcos, cerrar la mordida, mejorar la biprotrusión. Tuvimos ayuda también de mini implantes. ¿Está bien? Entonces, pero no utilizamos aparato fijo. Mira, así la paciente llegó, pero para quitar sus brackets no deseaba más tratar con aparato fijo. Viste hasta mí solo para tratar con alineadores. Entonces yo tuve que quitar su aparato, hacer un escáner de su arcada, de su boca y hacer el tratamiento con alineadores. Pero mira, la empresa no sabe eso. Entonces, yo tengo que, mismo si puedo trabajar con cualquier empresa, dictar lo que yo deseo hacer, cómo vamos a hacer. Entonces, mira, yo deseo hacer una mecánica de retracción de los dos arcos con un implante extraovular y retrayendo, rotando los arcos dentarios, cerrando la mordida anterior, corrigiendo la biprotrusión. Y ahí sí, entonces vamos a hacer eso en el setup. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién comanda? Yo, la empresa no sabe eso. ¿Está bien? La empresa fabrica los alineadores, pero quien trata, el ortodoncista, doctor. Mordida abierta, mira. Mira qué bueno, doctor. Mira, qué bonito. ¿Qué tal? Claro que para casos más difíciles, más complejos, vamos a utilizar algunos dispositivos. Hay secretos que las empresas no hablan. Hay secretos que los trabajos, las publicaciones, los artículos hoy ya comprueban. ¿Está bien? Entonces, ese es un caso que nosotros tuvimos que utilizar, igualito a ese otro, utilizar elásticos. ¿Por qué no? Debemos buscar previsibilidad. Entonces, doctores, ya miraron que funciona. Correcto. Ya creen en mí. Puedo cambiar de tema ahora, de tópico. Ya creen que los alineadores son buenos. Escriba ahí, doctores. Si puedo cambiar de tópico, ya respondí la primera duda, que es, ¿los alineadores funcionan? Y ahora vamos a saber cómo funciona, cómo trabajar con los alineadores. ¿Está bien?
Y mira, también elásticos, también utilizamos mini implantes, como yo disse. Ok? Ahora vamos a la segunda pregunta de hoy. ¿Cómo obtener la misma previsibilidad de los brackets? ¿Cómo llegar a tener resultados de excelencia con los alineadores? Una vez que es un nuevo aparato, una nueva técnica, claro que tú necesitas un nuevo método. No se trata igual, es diferente, todo el paso a paso. Entonces, deseo mostrar ahora cómo obtener previsibilidad. Resultados con alineadores igual a los brackets. ¿Está bien? Porque si for tener resultados peores, no es bueno para nuestro paciente, tampoco para nosotros. ¿Está bien? Entonces, mira, brackets o alineadores. ¿Cómo obtener los mismos resultados, doctores? Y ahí que empezamos nuestra clase. Ahora sí vamos a empezar, porque ahora quiero mostrarles mi método de obtener previsibilidad con alineadores. Mi método de alto rendimiento con alineadores. Vamos a dividir nuestros tratamientos ortodônticos en 4. Pero, doctor Sergio, tú tienes fijo, brackets, y ahora alineadores. 2. ¿Cómo 4? ¿Cómo vas a tener 4 protocolos de tratamiento? Mira, porque ahora voy a enseñarles mi método. ¿Listos ahí? Papel y lápiz en la mano. Papel y lápiz en la mano. Entonces vamos al método de alto rendimiento con alineadores. Aparato número 1 que debemos utilizar. Alineadores. Segundo protocolo de tratamiento. Alineadores con dispositivos auxiliares. O sea, elásticos, mini implantes. Tercero, híbrido, lo mejor de los dos mundos. El mejor de los dos mundos. Lo que es híbrido, voy a explicar. Es cuando utilizamos alineadores y aparato fijo. Increíble. ¿Por qué utilizar aparato fijo y alineadores? Para quedar con poco tiempo de fijo en boca o solamente quedar con aparato fijo en una arcada, un arco con fijo y el otro con alineador. Y claro, protocolo 4, aparato fijo, brackets. Claro que sí, doctor. Lo más importante, mira aquí, deja aumentar aquí mi pantalla, déjame ver aquí. Lo más importante, doctores, mira aquí a mí, es saber cuáles son los casos que van bien con alineadores puros, cuáles son los casos que van bien con alineadores y dispositivos, cuáles son los casos que vamos de híbrido y cuáles son los casos que tienen que ser con fijo. Porque sí, doctores, hay casos que no debemos intentar utilizar los alineadores y eso es muy importante para que no tengamos fracasos, para que no tengamos fracasos, para lograrmos éxito puro. Necesitamos saber que algunos casos no son buenos con alineadores. No va a quedar bien. Entonces, hay casos todavía solo con fijo. Pero las empresas no quieren que usted saiba eso. Quieren que hagan todo alineadores. Y se van malo.
mejor para ellos, porque van a hacer pago de más y más alineadores. Entonces, mira, cuidado, atención, porque las empresas grandes no están preocupadas si sus casos van bien, porque si no van bien, tú vas a tener que invertir más para más alineadores, más placas, ¿entiendes? Entonces, esos secretos las empresas no quieren que tú sabes. Por eso debemos tener método. ¿Está bien? Ok. Miramos que hay cuatro protocolos de tratamiento. Y yo veo aquí muchos doctores en el chat hablando, necesita de escáner. No necesita tener escáner en su oficina, doctor. Me escuchan hasta el final, que yo voy a explicarles cómo hacer todo el flujo sin costo para usted. No necesita invertir en escáner, no necesita invertir en impresora, en software. Calma. Bajo costo para empezar a trabajar con alineadores. Si después que ya tiene una gran cantidad de pacientes, si deseas hacer sus propios alineadores, todo bien, vamos a hacer una inversión porque ya tiene muchos pacientes, pero para empezar, baja inversión, doctores. De poco a poco, ¿está bien? Poco a poco, porque nosotros necesitamos tener lucro, tener ganancia. Vivimos de eso, es nuestra profesión. Entonces, calma. Lo más importante es método, es conocimiento. Con eso aquí que voy a enseñarles hoy, voy a mostrarles cómo hacer, vas a empezar poco a poco, teniendo lucro, ganancia. Ahí después va aumentando a inversión con equipamientos, pero la primera inversión es conocimiento. Entonces, felicitaciones, doctores, porque si están aquí, ya dieron su primer paso, conocimiento. Y ese primer paso es largo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a seguir con contenido aquí. Porque ahora lo que necesitamos saber. Necesitamos saber cómo obtener previsibilidad. ¿Es posible tener previsibilidad con alineadores? Sí. Y tiene más. Tú vas a utilizar un aparato súper deseado por los pacientes. Vas a utilizar un aparato súper estético que tiene menos tiempo de cita. Las citas son más rápidas. Entonces tú vas a tener más tiempo para otras cosas, para otros pacientes, para su familia. Ahora necesitamos tener previsibilidad. Y si tenemos previsibilidad, también vamos a tener otra cosa. Vamos a disminuir el tiempo final del tratamiento. Si tenemos previsibilidad, llegamos al fin más rápido, sin quedar con refinamiento. Entonces, los refinamientos existen, son normales. Los refinamientos son como los dobleces en la ortodoncia fija. Refinamiento, para quien no sabe, es cuando llegamos al final, pero todavía falta. Entonces necesitamos escanear de nuevo, hacer una nueva tomada de modelo digital y hacer nuevo setup para un nuevo juego de alineadores. ¿Está bien? Eso es refinamiento y es normal, pero poco refinamiento es normal. Mucho refinamiento es falta de método. ¿Está bien? Y yo hablo a ustedes porque yo tengo muchos pacientes ya tratados con alineadores y voy a mostrar algunos de ellos hoy. Y mira, increíble todos esos pacientes ahí. Y mira, aquí están esos pacientes todos
están de aparato. Mira, muy estético, doctores. Muy estético. Entonces, vamos a empezar a mirar ahora cómo trabajar con alineadores. ¿Cómo empezar a trabajar con alineadores? Lo que necesitamos primero de todo. Bueno, primero de todo, nosotros necesitamos de un modelo digital. Además de toda documentación normal, fotografías, rayo X digital, todo eso. Además de eso, necesitamos de un solo examen. No necesitamos de modelo de yeso, necesitamos de modelo virtual. ¿Cómo es posible hacerlos, los modelos virtuales? ¿Cómo hacer modelos virtuales? Con escáner intraoral. Pero entonces necesito comprar un escáner intraoral. No, no necesito. Hoy hay centros especializados en muchos países, centros especializados de rayo X que tienen los escáneres. Tenemos también laboratorios de prótesis que tienen los escáneres. Tenemos también grandes centros de ortodoncia que tienen el escáner y subloca. Ellos hacen como tú pagas un precio para utilizar por un tiempo ese escáner en un día, por ejemplo, o entonces refiere sus pacientes hasta allá. Entonces tenemos lugares, tendas, oficinas, centros especializados en escáneres. Nosotros no necesitamos tener. Si por si acaso, ahora mira, atención aquí a mí. Si por si acaso tú estás pensando, pero en mi ciudad no tiene. Si en tu ciudad no tiene, es una gran chance y oportunidad de usted ser lo primero a tener uno. Yo tengo que tener escáner. No, pero estoy diciendo que es una otra oportunidad de ganancia, porque vas a empezar a trabajar con alineadores y todavía es posible ganar dinero también sublocando su escáner. ¿Está bien? Entonces también es posible hacer eso. ¿Ok? Tú puedes simplemente contratar para contratar su escáner, ¿está bien? Subarrendar, así los digo, ¿está bien? Entonces puede ser una buena oportunidad, pero no es necesario. Busca por una ciudad cerca, ¿está bien? Porque eso es lo principio. Y mira, para quien todavía no conoce, voy a mostrar un poquito aquí de cómo empieza ese flujo, ¿está bien? Para empezarnos ahí a mostrar más casos y cómo utilizarlos, ¿está bien? Pero ese primer punto es importante, doctores. Entonces, seguro que muchos de ustedes ahí todavía no conocen eso. Entonces, es importante para mí mostrar eso. Es bien inicial, básico, sí, es básico, pero debemos empezar con básico. Y si deseamos crear aquí una secuencia, un paso a paso, no puedo saltar etapas, ¿entiendes? Entonces, mira, tal vez para uno no sea importante mirar un escáner, ya conoces, pero calma, sin prisa. Vamos a seguir ese paso a paso porque esa superclase es para todos, ¿está bien? Y vamos del básico a avanzado, paso a paso. Así deseas, doctores, paso a paso, estoy seguro, ¿ok? Entonces vamos. Mira aquí, qué bueno. Aquí, ¿cómo está? Sí.
Entonces ahí, doutores, van mirando que eso es un escaneamiento intrabucal, ¿está bien? Y mira que la imagen va a se formando y todo, y es bien simple, ¿está bien? Pero no necesitas tener el escáner, ¿está bien? Puede arrendar un escáner o enviar, requerir su paciente a un centro que tenga el escáner para tomar esa impresión digital de su paciente, ¿está bien? Bueno, volvemos aquí entonces, porque una vez que ya tenemos el escáner, nosotros, no sé, un minuto, doutores. Juan. Déjame ver aquí. Listo. Aquí. Bueno, una vez que tenemos la imagen, tenemos el modelo virtual, ¿ok? Y es con ese modelo virtual que vamos a seguir al próximo paso. Ese modelo virtual va a ser insertado en un software. Y aquí tenemos ese modelo en ese software, donde vamos a hacer ahora una etapa que se llama, toma nota ahí, Setup Virtual. Esa etapa las empresas hacen, o si usted está haciendo su propio alineador, tú tienes que hacer ese setup, ¿está bien? Entonces es importante dominar los softwares de setup virtual, ¿está bien? ¿Y cuánto cuesta un software? Gratuito. Para hacer setup, nosotros tenemos softwares gratuitos que yo envío incluso a mis alumnos, lo archivo para instalar en su computadora, ¿está bien? Porque mira, los setups virtuales son importantes, mismo si yo fuera a utilizar la técnica 2, alineadores con dispositivos auxiliares, la técnica 3, híbridos, y hasta mismo na técnica 4 de aparato fijo, yo utilizo setup virtual, porque es posible probar si mi protocolo de tratamiento que estoy planificando va a quedar bien al final. Entonces es posible hacer los movimientos que planificamos para mirar si va a quedar bien, ¿ok? Entonces, mira, un ejemplo aquí de setup virtual y lo que debemos hacer en esa etapa, ¿está bien? Entonces, mira ese video donde estamos aquí haciendo los movimientos dentarios paso a paso, ¿ok? Mira, una curva de espía acentuada, un apiñamiento, un caso simples, incluso esa boca es mía. Yo tengo ese apiñamiento y vamos a corregir en el setup virtual, mira. Entonces, es un proceso hacer la corrección de rotación, después vamos a ver la inclinación, mira, cambiar un poquito la inclinación de ese diente, y ahí rotacionamos un poco más el diente 4.1, el 32, 31, 32, ahora 4.2. Arreglamos todo ese afinamiento, un setup bien simple, que está ahí con 6 alineadores. Mira, en la parte de abajo aquí es posible mirar que tenemos 6 alineadores inferiores al total, al final, en total, al final. ¿Está bien? Ahora, empezando un proceso de intrusión, mira, intruyendo caninos para corregir la curva de SPI. ¿Está bien, doutores? Entonces, importante saber lo que podemos hacer en el software que va a pasar en la boca del paciente. ¿Sabe? Que la mayor parte de los errores de ortodoncia con alineadores es porque los doctores no saben las cosas que hacemos en el software, lo que va a pasar de verdad en la boca. Entonces, en esa etapa de setup virtual,
es posible hacer muchos errores. Entonces debemos conocer profundamente setup virtual. Porque mismo las empresas, doctores, mismo las empresas pueden errar, equivocarse con movimientos que no van a pasar en la boca. ¿Está bien? Entonces, mira, tenemos que hacer una cosa que se llama estagiamiento. Los estagios es como separar movimientos. Si yo voy a rotar dientes, déjame hacer un pause aquí en ese vídeo y hablar un poquito aquí de estagiamiento. Tome nota de eso porque de aquí a poco vamos a utilizar en la práctica ese conocimiento. Los estagiamientos, doctores, son muy importantes. Dividir por estagios. ¿Está bien? Los movimientos que hacemos en los software, los movimientos no necesariamente van a pasar igualito en la boca. Y para obtener previsibilidad es necesario dividir movimientos. Miren que en ese caso yo traté de hacer la rotación y después hacer la intrusión en un diferente estágio, o sea, diferentes alineadores. Si yo hago todo en una misma secuencia de alineadores, o sea, con una misma placa, empezamos a tener rotación e intrusión, no pasa nada. Porque son movimientos antagónicos, son movimientos que no son buenos de hacerlos juntos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, apiñamiento y curva de SPI acentuada y planificamos intruir los anteriores, como ese caso que soy yo, nosotros necesitamos primero rotacionar, adicionar nueva secuencia de alineadores, o sea, estagiar, y en esa segunda etapa empezar la intrusión. ¿Puedo intruir todos los anteriores juntos? No. Debemos también hacer por etapas. Primero voy a intruir caninos, después anclo los caninos para intruir los incisivos. Eso es un ejemplo de previsibilidad con alineadores. En muchas de las empresas implementan, ponen todo eso en una misma secuencia de alineadores. Y no va a pasar eso en la boca. No va a quedar bien al final. Y va a necesitar refinar y refinar y refinar. ¿Quién aquí ya trabaja con alineadores y ya tuvo algún caso que necesitó varios refinamientos? ¿Quién aquí ya tuvo ese problema? Me perguntaram aqui, que software é esse, doutor? Esse é o software que utilizamos em nosso método, tá bem? Que se chama Artform. E temos um curso, um módulo inteiro completo ensinando por videoclasses, classes gravadas em vídeo, passo a passo de como utilizar esse software. ¿Está bien? Ok, aí usei 5 refinadores. Es muy común, ¿está bien? Por eso nosotros debemos conocer a fondo, profundo ese tema, ¿ok? Porque de verdad nosotros necesitamos ser más rápidos, más predecibles y no hacer tantos refinamientos. Yo ya tuve casos de hacer muchos refinamientos al principio. Ahora ya sé lo que es previsible, lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Entonces, trabajo con previsibilidad. Ya domino el aparato. Estoy a un nivel un poco más avanzado, a nivel 5 de los alineadores. ¿Está bien? Y bueno, doctor, estoy viendo algunos aquí que yo me recuerdo. Doctores, yo
estaba tan animado con esa clase de hoy que empecé a hacer algunas ligaciones de teléfono para ustedes. No sé si recibieron, pero yo impartí algunas ligaciones ahí para ustedes. Entonces, si recibieron mi teléfono, levanta mano ahí, porque yo mismo intenté hablar con muchos de ustedes ahí, porque estaba muy animado, mucho animado, de verdad. ¿Está bien? Bueno, entonces, mira, también hicieron otra pregunta. ¿Cuál fue aquí? Lucas tomó nota aquí para mí. Bueno, necesita ser ortodoncista para utilizar los alineadores. Depende del país. Algunos países no se puede hacer ortodoncia sin tener la especialidad. Algunos países no necesitan tener la especialidad. Por ejemplo, Brasil. Brasil, clínico, pueden hacer ortodoncia y pueden tratar con alineadores. Pero claro que necesitan estudiar mucho igual, porque si no van bien con sus casos, reciben proceso en la justicia, son procesados por los pacientes. Entonces la responsabilidad es toda de ellos, aquí en Brasil. ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta de la pregunta. Ahí, Juan Pablo Bono, recibí la llamada, Araceli. Qué bueno, muchos recibieron la llamada. Maxi. Florencia, saludo, un abrazo. Alejandro Moss, Fidel Medina, Graciela. Bueno, estoy intentando leer todos, pero son muchos. Un abrazo a todos, doctores. Bueno, ese método sirve para tratar casos complejos. Claro que sí. Voy a mostrarles. Bueno, solo para seguir aquí, para terminar esa parte más básica, ¿está bien? Mira, déjame arreglar aquí la pantalla. Para pasar esa fase más básica, mira aquí lo que les dice con respecto a la intrusión. Mira, attachments. Ese tema es muy importante. La colocación de attachments, doctor, mira, es muy importante para muchos movimientos. Los attachments son pequeños volúmenes de resina que bondeamos, que pegamos en los dientes para que los alineadores tengan más precisión con sus movimientos, para agarrar mejor lo alineador en dientes que van a sufrir mucho movimiento o que necesitan ser anclados para movimentar un diente vecino, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, esos que están ahí apareciendo en su pantalla son attachments. También necesitamos también dominar los attachments, porque tiene muchos tipos, muchas formas de attachment de acuerdo con el patrón de movimiento. ¿Está bien? Mira, aquí, por ejemplo, mira la cantidad de tipos de attachment diferente que tenemos. Entonces, rectangular, biselado, triangular, redondo, redondeado, pequeños, grandes, angulados, simples, duplos, verticales, horizontales. Entonces, de acuerdo con el patrón de movimiento y la cantidad de movimiento, vamos a necesitar o no utilizar los attachments. Bueno, terminamos el setup. La próxima etapa, las empresas van a hacer la impresión 3D. Entonces, la empresa, después del setup, va a imprimir cada fase
del setup. Entonces, por ejemplo, aquí en ese caso, doctores, mira, nosotros tenemos, está mirando aquí el número 10 y final, o sea, 11. Entonces, tenemos 11 alineadores creados de acuerdo con esa movimentación que yo hice de mi caso. ¿Está bien? Luego, ese software va a exportar 11 alineadores y la empresa va a imprimir los 11 modelos. Son 11 modelos. Y en cada uno de ellos va a ser hecho una termoplastificación. ¿Está bien? Esa termoplastificación generalmente es hecha con una plastificadora de presión. Tiene más precisión que la plastificadora a vácuo. Pero es posible hacer con plastificadora, con termoplastificadora vácuo también. ¿Ok? Es posible. Con la plastificadora simple. Y los alineadores tienen básicamente dos materiales. PETG y poliuretano, PU, poliuretano. Son dos materiales base para la confección, para la fabricación de los alineadores. ¿Está bien? Entonces, muchas de las empresas utilizan materiales más flexibles, que son los poliuretanos. ¿Ok? Y ahí llegamos al final de tener los alineadores. Una observación importante. Hoy, en 2022, tuvimos la primera empresa a fabricar, a imprimir directo los alineadores. O sea, no tiene más la impresión de modelos de resina 3D para termoplastificación de los alineadores. Ya se imprime directo en 3D los alineadores, pero eso está en fase inicial todavía, ¿está bien? Entonces está empezando, no es todavía una tendencia, no es así para todas las empresas, solo tiene una empresa que está haciendo eso todavía, que se llama Graphy, ¿ok? Porque todas las demás ya son, todavía siguen con el patrón de imprimir modelos y termoplastificar. Bueno, mira ese caso aquí, cómo yo apliqué todo ese flujo, todo ese paso a paso. ¿Está mirando ahí, doctores? ¿Cómo está la imagen? ¿Tranquilo? Bien. Ok, Vanessa, justo es mi pregunta, la impresión de alineadores. Exacto, ya están imprimiendo alineadores, pero todavía mucho inicial, también mucho inicial y alto costo. Es bueno porque los alineadores, así como modelos y todo, están bajando su costo. ¿Ok? Claro, doctores, que como tenemos muchas preguntas al final de la clase, voy a responder todas, ¿está bien? Entonces, no te preocupes, vamos a quedar después de la clase respondiendo todas las preguntas, porque si yo parar, interromper para responder todas, yo voy a perder mi línea de pensamiento, ¿está bien? Entonces, vamos a seguir paso a paso y al final quito todas las dudas. ¿Qué tal así? ¿Bien? Ok, perfecto. Ese caso, un caso difícil porque una chica dio una sonrisa muy bonita. Entonces pensé, lo que necesita cambiar esa sonrisa. Pero de verdad, esa paciente tenía una biprotrusión muy fuerte. Mira, como tenía casi tope los anteriores. ¿Está bien? Era una paciente clase 1 posterior y de caninos clase 1. Su problema estaba en la región anterior. Bueno, si nosotros necesitamos corregir biprotrusión, o sea, retraer los incisivos, debemos seguir la física. O sea, necesitamos de qué, doctores? Empieza con la letra E. Espacio. Necesitamos de espacio para retraer los incisivos.
cómo lograr, cómo obtener espacio en el arco para corregir la biprotrusión. Tenemos varias maneras de crear espacio antero-posterior. ¿Está bien? La primera forma, extracción de premolares, pero yo no creo que sea tan fuerte esa biprotrusión para sacar 4 premolares, porque como es clase 1, tenía que sacar los 4 premolares. La otra forma, distalización completa de los 2 arcos con mini implantes, microtornillos extraviolares. Pero está demasiado estable el sector posterior. ¿Cuál es la forma más eficiente, más rápida para corregir esa biprotrusión? Desgaste interproximal. Entonces, los slices, los strippings o IPR, IPR significa Interproximal Reduction, reducción interproximal, desgaste interproximal, slice, stripping, ¿ok? Bueno, fue lo que planifiqué para ese caso. Ahora, una vez que tengo espacio, doctores, ¿cuál es el patrón de movimiento que necesito en ese caso? Doctores, aquí está la llave o la clave? La llave del suceso, del éxito, la clave del éxito para tratamiento con alineadores. Saber qué patrón de movimiento. ¿Cuál es el patrón de movimiento que vamos a tener de los incisivos? ¿Cuál es el patrón de movimiento? ¿Es un movimiento de cuerpo? ¿Retraer de cuerpo? No. No. ¿Por qué no? Porque están inclinados hacia vestibular. Yo necesito retraer inclinando hacia atrás. Entonces, mira, parece básico, pero es lo que hace la diferencia de los casos exitosos y los casos de muchos refinamientos. Patrón de movimiento, método. ¿Entienden? Entonces, están correctos los doctores aquí del chat que escribieron retroinclinación. Felicitación Alberto Rodríguez. Exacto, retroinclinación, amigos. Retroinclinación de corona. No necesito mover las raíces, solo las coronas. ¿Entiendes? Inclinación de corona hacia el lingual. Y mira, ahora que planificamos el patrón de movimiento, necesitamos saber, inclinación de incisivos, ¿va bien o no con los alineadores? Ahí está el salto para el éxito. Saber si el patrón de movimiento que necesitamos es previsible con los alineadores. Y retroinclinación, cuando buscamos en la literatura, mira, actual, mira, literatura actual, 2022. Journal of World Federation of Orthodontics, uno de los mayores journals de ortodoncia del mundo. Entonces, ese artículo, muy bueno. Y mira lo que habla a nosotros, que ese protocolo de tratamiento de alineadores, él tiene, mira, de translación, poca eficiencia. Lo que es la translación, movimiento de cuerpo. Según la literatura, lo movimiento de cuerpo es malo. Mira aquí a mí aquí ahora, porque eso es importante. Tienes que saber los patrones de movimiento. Movimiento de cuerpo, translación con alineadores
es malo 20%, solo 20% de eficiencia. O sea, si yo planificar 1 milímetro de retracción de cuerpo, solo va a pasar 0,2 milímetros. Malo, malo, malo. Y todo bien, porque en ese caso yo no necesito de translación, yo necesito retroinclinación. Y la inclinación con alineadores, doctores, mira, es increíble. Pasa casi todo. No es 100%. Por eso tenemos más secretos. Escúchame. Secreto para todos los casos de alineadores. Escriba y tome nota, porque eso cuesta oro. Vale oro esa información. Su planificación no puede quedar como deseas que quede en la boca. Tiene que pasar del punto, doctores. ¿Escucharon? Tiene que pasar del punto. Tiene que sobrecorregir todos los casos. Mira aqui, ó. Secreto de nosotros. Eso vale oro. Método de alto rendimiento con alineadores. Sobrecorrección 100% de los casos. Porque mismo los mejores movimientos con alineadores no son 100%. Si la empresa envía a usted un setup que termina bonito, está malo. Tiene que terminar feo, porque tiene que sobrecorregir. Si es clase 3, termina con un cuarto de clase 2. Si es clase 2, termina con un cuarto de clase 3. Si es mordida abierta, va a terminar con sobremordida profunda. Y si es sobremordida profunda, termina su setup con mordida abierta. ¿Verdad, doctor Sergio? Verdad de corazón. Regalo para los miles de doctores que están aqui comigo agora. Regalo informação de ouro sobre correção. Isso é parte fundamental, é um dos pilares de mi método. Um pedaço de mi método para vocês aqui hoje. Tá bem? Ok? Doutor Dagoberto, que tal, Doc? Tudo bem? Não escutei, lo dijo muito bajo. Sobrecorrige. Sobrecorreção, doutor. Sobrecorreção, doutor. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están ahí? ¿Tranquilo? ¿Me siguiendo? ¿Puedo seguir? Tienen muchas clases todavía. ¿Puedo seguir? ¿Cómo están? ¿Sigo? ¿Más? Vamos a terminar de ver ese caso clínico y más casos. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Me siguiendo ahí? Haga clic en me gusta en ese vídeo, por favor. Suscríbase en mi canal de YouTube. Quien todavía no suscribió, estaremos juntos por muchas más clases, porque toda clase va a llegar notificación a usted que suscríbese en mi canal de YouTube. ¿Está bien? Bueno, doctores, vamos a seguir con aquel caso que está buenísimo. Entonces, ¿cómo quedó su planificación? Ella tenía casi mordida abierta de tope, ¿está bien? Entonces, mira, esa fue la planificación, ese fue el setup virtual del caso. Mira, grande aquí, grande, grande. Ahí. Y aquí vamos por él. Mira, qué bueno. Retracción, retroinclinación muy previsible. Y cuando retraemos, tenemos un factor biomecánico importante, doctores. Déjame explicar una cosa. Tenemos un factor muy importante. Déjame hacer un pause aquí. Toda vez que hacemos retracción, déjame diseñar aquí a ustedes, para ustedes. Toda vez que tenemos retracción, mira,
toda vez que tenemos retracción, vamos a tener extrusión relativa. Tome nota, eso es oro, es biomecánica con alineadores, doctores. Si no sabe eso, no está preparado para ganar dinero y hacer lindos casos, cambiar vidas de sus pacientes con ese aparato. Entonces tome nota, porque la biomecánica es muy importante. Y mira lo que va a pasar aquí. Mira la línea roja que yo hice aquí. Ahora mire los dientes anteriores, lo que va a pasar. Solo retroinclinación, mira, mira. Miraste que están extruyendo esos dientes, pero de verdad, doctores, no es extrusión real. Los dientes no están extruyéndose, no. Están retroinclinando y la retroinclinación crea un fenómeno que se llama extrusión relativa. ¿Está bien? Eso es oro, biomecánica, doctores. Increíble, ¿no? ¿Qué tal? Eso es información avanzada para los que ya están haciendo ahí. Y mira cómo quedó al final la movimentación toda, cómo era y cómo quedó. Mira la retracción que hicimos hacia abajo, en arco inferior y en arcada superior. La imagen roja ahí es de antes y la blanca es después. ¿Está bien? ¿Qué tal? Y aquí me preguntaron dónde yo hice los IPRs, los desgastes interproximales, dónde hice los strippings. ¿Está bien? Y aquí está la pantalla de strippings para ustedes, un regalo a más. Desde premolar hasta los anteriores. ¿Está bien? Aquí está la cantidad de stripping. ¿Está bien? Del software. Pero otra tip importante. Siempre hacemos menos 0.1 kilo software escribe. Entonces, sin el software, escribió que para retraer todo necesitamos de 0.5 de espacio entre dos dientes. Yo hago desgaste de 0.4. Hago un stripping de 0.4, o sea, 0.1 milímetros menos. Tome nota, mesmo que esteja empezando, doutor, porque isso, al final de su estudio de alineadores, va a hacer mucha diferencia. Es un conocimiento de oro. ¿Está bien? Tome nota. Siempre que el software escribir que para hacer un movimiento necesita de una cantidad de stripping, hacemos 0.1 menos, porque todos los softwares superestiman los desgastes, las colisiones de los dientes. ¿Está bien? En ese caso, yo no hice extracción, yo no hice distalización, yo traté haciendo stripping. ¿Está bien? ¿Ok? Aquí, y yo tengo un entrenamiento, mira, es increíble, pero tiene método para hacer stripping, para mirar la cantidad de cómo hacer, las herramientas buenas para hacer la cantidad exacta de stripping. Y yo tengo una clase completa de cómo hacer stripping y cuándo hacerlo, cuándo planificar stripping y cómo hacerlo. Todo eso completo. Pero si yo hablar de todos esos detalles aquí, no vamos a tener tiempo de hablar de todos los más temas. ¿Está bien? Bueno, y aquí está increíble ese caso, cómo quedó. Mira la diferencia solamente con stripping, doctores, y alineadores. Ah, y mira cuántos alineadores tuvimos. Mira, aquí tenemos los estagios de alineadores, 9 alineadores, 4 meses de tratamiento, doctores. Mira.
Mira ahora el cambio. Mira lo cambio. Voy a salir aquí un poquito, mira, para que ustedes miren mejor. No, yo tengo que quedar porque si no, no me escucha. Mira aquí. Mira el cambio, qué bueno. ¿Qué tal? Overbite normal. Mira. Oh, mira. Demasiado, ¿no? De nuevo, una vez más. De tope, biprotruso y ahora normal con overbite normal también. ¿Bueno o no, doctores? ¿Bueno o no? ¿Le gustó? ¿Qué tal? Puro método, doctores. Yo no tengo escáner en mi oficina tampoco. ¿Está bien? Entonces, necesita tener escáner. ¿Es costoso trabajar con ortodoncia de alineadores? No, no es. Yo no tengo escáner en mi oficina. ¿Está bien? ¿Cada cuánto se cambian los alineadores? Eso, ¿quién pregunta? Alexander. Alexander, yo vi esa pregunta otras veces hoy, ¿está bien? Pero ahora decidí responder. Depende de la empresa, porque depende de la cantidad de movimiento por alineador. Entonces, si por ejemplo, si yo deseo configurar mis alineadores se llaman 4Align, es mi empresa de alineadores. Yo tengo como promedio por alineador de retroinclinación de 0.25 grados, perdón, 0.5 milímetros de retracción de cuerpo o 2 grados de inclinación por alineador. Esos alineadores quedan por 10 días. ¿Está bien? 10 días por cada alineador. Muchas empresas tienen como 15 días para cada alineador. ¿Está bien? Como 15 días por alineador. Depende, entonces. ¿Está bien? Entonces, mira, depende, ¿está bien? Y mira la boca aquí de la paciente, mira, aquí. Mira qué tal, cómo quedó bonita la inclinación de los dientes. Con 4 meses, doctores. 4 meses. Pero los alineadores, doctores, tienen que utilizar todo el día. ¿Está bien? Yo veo aquí la doctora Leslie preguntando. Tiene que utilizar 22 horas por día, solo quitar para comer. ¿Ok? Ahora, mira la cara. Mira qué bonito lo perfil de esa paciente. Mira la retroinclinación. Qué bonito. Ese fue un caso, doctores. Mira aquí. Ese fue un caso donde traté una biprotrusión leve, leve para moderada. ¿Está bien? Fue un caso que traté puro con alineadores. No necesitó de mini implantes, no necesitó tampoco de elásticos, solo alineadores, 100% alineadores. Técnica 1 de nuestro método, puro alineadores. Ahora, hay casos de biprotrusiones más severos, como por ejemplo, ese caso que voy a mostrar ahora. Esse caso é um caso mais severo, que tinha mordida aberta também. Eu mostrei esse caso mais temprano a vocês. Déjame ver aqui, por que não está indo. Aqui foi. Ok? Esse caso foi um caso mais severo, mais grave, mais complexo. Então, eu tuve que utilizar
elásticos y mini implantes. ¿Está bien? Entonces, mira lo que pasó aquí. Ese caso, ahí está. Yo traté de utilizar mini implantes extraovulares en buccal shelf. Essa paciente, doutores, me buscou para tratar com alinhadores porque já tinham utilizado 4 anos de ortodôncia fija, hizo uma cirurgia ortognática e todavia seguia com mordida aberta anterior e biprotrusão. E eu tratei com 9 meses de alinhadores. Pero claro, esse caso estava em um grado de nosso método. Nós temos grados para cada patrão de maloclusão. Então, esse já estava em grado 7. Grado 7 de maloclusão, temos que utilizar alinhadores e mini implantes. Grado 7 de mi método. Mi método com o professor Fábio, nós temos um método de tratamento com alinhadores, que é o método Freedom. Nesse método, grado 7, mordida aberta, protrusão, mais de 1 milímetro de abertura de mordida. Grado 7 necessita alinhadores com mini implantes. E aí, bueno, aí nós temos previsibilidade. E é possível chegar a esse resultado, doutor. Mira, cerramos a mordida, 9 meses. Todavia, falta um pouquito aqui. Mira. Então, essa paciente está haciendo um refinamento de mais 4 alinhadores, ou seja, 2 meses, para profundizar um pouco mais a mordida e corrigir essa rotação. Doutores, nós temos o método Freedom, né? E eu tenho um grupo de Telegram bueníssimo. Déjame mostrar-lhes aqui esse grupo de Telegram. Mira, nós temos 100 companheiros hispanohablantes nesse grupo para hispanohablantes de Telegram, um grupo de planificação de casos de alinhadores, de dúvidas, de ajuda a companheiros. Eu e o professor Fábio temos esse grupo de Telegram, vou mostrar-lhes aqui. Déjame arreglar para cá, aqui. Mira, aqui está. Esse grupo é demasiado. Mira, professor Fábio, ajudando casos clínicos. Mira, impressão 3D, fazendo seus próprios alinhadores. Esse grupo é demasiado. Os grupos, arquivos e todo, muito câmbio de informação. Esse é um grupo que nós temos especial de Telegram, que é bueníssimo esse grupo. Um grupo cerrado, um grupo secreto, tá bem? Hoje vou abrir algumas vacantes e desejo regalar também acesso a esse grupo, pero esse grupo é bueníssimo. Esse grupo, cambiamos muitas ideias de alinhadores e completo para hispanohablantes. E incluso esse caso foi um tema de estudo com esses companheiros allá. E eu vejo aqui algumas mensagens. Eu quero ingressar ao grupo de Telegram, por favor. Sim, hoje vai ter chance de fazer desse grupo de Telegram. Sim, sim. Vamos juntos para o grupo. Esse é um grupo cerrado, pero hoje vamos a abrir vacantes para mi método e aí regalo isso também, ok? Porque aí podemos fazer juntos toda a planificação. Eu tenho aqui um caso muito bueno, mais complexo, um pouco mais complexo agora para mostrar-lhes.
Es un caso de grado 9. Un caso de grado 9. Y yo deseo saber si todavía están bien ahí, si desean, si puedo seguir un poco más para mostrar casos de grado 9 aí, casos talvez quirúrgicos, tratados sin cirugía y con alineadores. ¿Qué tal, doutores? ¿Puedo seguir un poquito más ahí? ¿Están bien? ¿Qué tal? ¿Sigo? ¿Un poquito más? Vamos para casos más complejos. ¿Qué tal? Grado 9 ahora, ¿eh? Ahora, mucha biomecánica, cómo funcionan los alineadores. Bueno, entonces ahí sí, ok. Sigo. Mira, ese caso, una chica muy bonita, pero con una sonrisa, mordida abierta, clase 3, bilateral, y atresia maxilar, clase 3 esqueletal, mira. Clase 3 esqueletal, con mordida abierta anterior y atresia maxilar. Entonces es un caso grado 9. Grado 9 tenemos que tratar con híbridos. ¿Está bien? Entonces, ese caso no es posible tratar bien solo con alineadores. Vamos a híbridos. Mira, clase 3, y cuando estudiamos el plano oclusal, y esa es una herramienta de mi método, del método Freedom, mira, esa herramienta se llama POEF, Plano Oclusal Estético Funcional, y esa herramienta que utilizamos en método Freedom explica para nosotros que ese caso nosotros necesitamos extruir los incisivos superiores. ¿Está bien? Extruir incisivos superiores. Y en la sonrisa, miramos eso también, mira. Necesita mostrar más incisivos esa sonrisa. Todavía está, el labio está recubriendo el diente, o sea, esa mordida abierta anterior, nosotros vamos a extruir incisivos superiores para corregir la mordida abierta. Entonces, doutores, ¿cómo funciona el alineador? Vamos a quedar un poquito aquí de clase de método Freedom, un poquito de mi clase de biomecánica de alineadores de dentro de mi curso en línea, que es el método Freedom. Essa é uma diapositiva de meu curso, está bem? Com o professor Fábio. Como funciona o alinhador? O alinhador, mira, doutores, ele se forma com a geometria da corona dental em la seguinte ubicação, escalonada dentro do plano de tratamento. Ou seja, um alinhador não vai entrar flujo pasivo. No, el alineador es una proyección de la próxima ubicación, de la siguiente ubicación que nosotros hicimos en el setup virtual. ¿Entiende? Entonces, mira, lo que tenemos de movimientos previsibles y no previsibles. Vamos a evaluar ese caso que necesitamos de extrusión. Esse caso necessitamos de extrusión de incisivos. ¿Está bien? Entonces, ese caso, nosotros necesitamos bajar el diente. ¿Ok? Luego, si los alineadores son la siguiente ubicación, ese alineador va a estar más hacia abajo de la corona, intentando traccionar la corona hacia abajo. ¿Ok?
o sea, derribar, tracionar hacia abajo ese diente. Y mira, ¿tú crees que eso va a pasar? Porque ese alineador va a estar así, doctores. Mira, hacia abajo, pero el diente no va a seguir. Entonces, lo que necesitamos para que ese alineador agarre la corona, lo mínimo que tenemos que hacer es poner un attachment, porque ahí el attachment es posible que ese diente se mueva hacia abajo junto con el alineador. ¿Está bien? Porque el alineador baja, choca en el attachment, mira, y ahí sí el diente baja. Pero en la diapositiva es muy bonito. ¿Crees que pase eso en la clínica, doctores? Mira, extrusión, previsibilidad de extrusión. Lo que habla la literatura. La previsibilidad media de los alineadores es de 50%, pero la extrusión anterior solamente 35% pasa. Entonces, si yo deseo previsibilidad, eficiencia, tratamientos más rápidos, yo sé que ese patrón de movimiento, extrusión, no pasa bien con los alineadores. ¿Sabe lo que hice? Yo pedí para mi paciente, porque ella quería puro alineadores, pero yo pedí a ella 4 meses con brackets en los 4 incisivos. Y yo traté con sistema híbrido. Yo traté 4 meses con brackets en los incisivos superiores. Porque el híbrido es un compuesto o derivado de diferentes elementos. En ese caso de alineadores, un caso híbrido es un caso donde tenemos alineador en un arco fijo, aparato fijo en otro. Alineador con partes de aparato fijo. Alineador al principio, fijo al final. O fijo al principio y alineador al final. Todas esas 4 opciones son clasificadas, son consideradas tratamientos híbridos. Entonces, un tratamiento híbrido es una de esas abordajes ahí de la diapositiva. En ese caso de la paciente, planifiqué utilizar 4 brackets, mira, estético, tranquilo, 4 meses. Alambrito, Naitai, blanquito, estético, pero yo hice una activación hacia abajo para extruir esos dientes, esos dientes. ¿Ok? Y ahí, mira, ese caso, nosotros también teníamos atresia maxilar. Entonces traté de hacer ortopedia, grado 9, híbrido, fijo, ortopedia y alineadores. Híbrido. MARPE utilizamos, porque era adulta esa paciente, tenía estadio E de maduración de sutura palatina mediana, maxilar, hueso maxilar fino, delgado, o sea, necesitamos MARPE. Y ahí juntamos esa maxila en adulto. 1 mes de tratamiento, mira, yo intenté utilizar buccal shelf mini implantes para hacer la mecánica de corrección de la clase 3, pero no quedó bien, perdí un lado, tuve que quitar el otro y impartí elásticos de clase 3. ¿Por qué? Porque los molares de ella
estaba anquilado esqueléticamente, doctores. Entonces, todo bien utilizar elásticos de clase 3 aquí para corregir la clase 3 solo en la mandíbula, porque superior estaba anquilado esqueléticamente. Porque yo no deseaba efecto en los incisivos superiores. Si yo utilizo elásticos de clase 3 normal, los incisivos superiores van hacia adelante, proyectan hacia vestibular. Entonces, no deseo proinclinación. Esos incisivos ya están proinclinados demasiado. Yo necesito retroinclinación. Entonces, molares anquilados esqueléticamente no va a proyectar más los incisivos. 3 meses de tratamiento. Cerramos la mordida abierta. 6 meses de tratamiento. Mira, clase 1, doctores. Todo clase 1. Mira, clase 1, mordida abierta, corregida, cerrada, con 6 meses de tratamiento. Al mes 2, empezamos 4 brackets. Com 6 meses, quitamos os brackets. Já estava corrigido, trespasse vertical. Em 6 meses de tratamento, corrigi atresia maxilar, corrigi mordida abierta anterior e corrigi a classe 3. 6 meses de tratamento super estético, alinhador abaixo, marpe arriba, 4 brackets estéticos e listo. Lo que falta, caninos superiores, entrar un poquito más y engrenar los molares que se perdió un poco por el marpe. Entonces, quité todo y vamos a hacer un nuevo setup de alineadores solamente para corregir los caninos. Mira qué bonito caso. Con 6 meses, solo falta los caninos. Solo caninos ahí. ¿Ok? Entonces, setup virtual. Lo que fue planificado. Los caninos. Un poquito de torque en los incisivos. 12 alineadores. O sea, 6 meses. Total. 1 año de tratamiento para ella. Ahora, en ese viernes, vamos a tener atención a esa paciente para quitar los attachments porque ya está listo su tratamiento. Incluso, en la próxima semana estaré en los Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, dictando una clase de alineadores donde voy a mostrar ese caso del principio al fin. ¿Está bien? Entonces, buenísimo, doctor. Los alineadores son demasiado buenos. ¿Está bien? ¿Qué tal, doctores? Ok. Y mira, caso quirúrgico, también podemos utilizar alineadores. Vamos a un caso quirúrgico. ¿Qué tal? Mira, ese caso, clase 3 completa. Mira, traté con aparato fijo, preparé para la cirugía, pero el post-quirúrgico yo finalicé la intercuspidación en línea media aquí, con alineadores. Mira, foi uno de los casos que miramos al inicio de la clase, de desviación de línea media. Yo corregí toda la desviación de línea media con alineadores. Aquí está al final, post-quirúrgico, y aquí, después de la corrección de la línea media con alineadores. Mira qué bonito. Doutores, isso é método. Não foi uma acreditação que me ensinou todo isso. Foram anos de experiência, de trabalho com alinhadores, de pesquisa, de estudo, muitos pacientes, muitos fracassos, muitos êxitos. Mirar lo que passa e lo que não passa em la boca del paciente. Lo que funciona, porque deseamos previsibilidade. Mira qué bonito.
la engrenaje de clase 1, la paciente antes y después de la cirugía y todo lo postquirúrgico con alineadores. ¿Qué tal, doctores? ¿Qué tal? ¿Siguen conmigo? Porque mira, ustedes pueden intentar buscar eso como yo busqué en mi época y yo pasé 10 años buscando para entender todo eso, pero hoy ya tiene listo un método donde usted va a tener todo el paso a paso para todas las etapas del tratamiento, sea para tratar casos simples, sea para tratar casos complejos, sea para tratar puro alineador, híbrido, fijo, puro. Es un método para ortodoncia y, claro, para enseñarte a trabajar con excelencia con los alineadores. E incluso puedes estar conmigo en el grupo de Telegram. Entonces, lo que necesitas, el próximo paso, doctor, que es llegar a ese nivel 5 aquí. Porque mira, nivel 1, el ortodoncista no conoce el alineador. Nivel 2, conoce las ventajas. Nivel 3, ya trabaja con alineadores, pero siempre aprueba el primer setup. Eso es un error básico. Nosotros nunca debemos aprobar el primer setup, porque siempre viene con errores, con movimientos que no van a pasar en la boca, con movimientos todos juntos. Necesitamos segmentar movimientos, estagiar. Entonces, nivel 3 puedes hasta tener buenos resultados, pero solo para casos simples. Nivel 4 finaliza bien, pero todavía no trata casos más complejos. No usa híbrido, no usa dispositivos auxiliares como elásticos, como mini implantes, trabajar con fijo junto con alineadores, previsibilidad, tiene mucho refinamiento. Ahora, nivel 5 tiene mucha previsibilidad, domina los alineadores, trata casos complejos, finalización con excelencia, utiliza híbridos, sabe hacer su propio alineador para casos que necessita solo alguma coisa pequena. Mira, às vezes necessita solo finalizar um caso de ortodoncia fija e o paciente não le aguenta mais, não pode mais quedar com aparato fijo, está loco para quitar su aparato fijo, pero todavía falta un poquito, puede finalizar con alineadores económicos, haciendo sus propios alineadores. Ese es el nivel 5. Nivel de previsibilidad para tratar con excelencia. Y ahí, doctores, yo quiero ofertarles aquí la posibilidad de seguir junto. Una opción ahora para los que desean al próximo nivel. ¿Está bien? Porque justo hoy voy a empezar un nuevo grupo de mi método con profesor Fabio, el método Freedom de alineadores. Justo hoy vamos a estar empezando el método Freedom. Profesor Fabio, si no conocen, es autor del libro de alineador, lo mejor libro de alineador de Brasil. Es de profesor Fabio, es uno de los más expertos en alineadores, tal vez de toda América Latina. ¿Está bien? Entonces, nosotros creamos ese método y hicimos un curso en línea de ese método. E hicimos todas las clases con subtítulos en español para que usted pueda tener en su idioma nativo, desde su casa, todo conocimiento para tratar cualquier caso con alineadores. Y no necesita quedar preocupado porque no son vídeos solamente. Estará con nosotros. ¿Por qué? Porque quien seguir con nosotros va a estar en el grupo de Telegram con nosotros. Todos los días estaremos juntos en ese grupo de Telegram. Entonces,
Estou preocupado se esse caso puedo tratar com alinhadores, está bem assim, que tal? Estaremos juntos, doutores. É para seguir adelante com o aparato mais deseado, donde não há competência, donde os pacientes desejam pagar por isso e ao lado de grandes maestros. E hoje vamos a ter um novo grupo exclusivo para hispanohablantes. ¿Está bem? Exclusivo para hispanohablantes. E mira, tu vas a ter a condição mais econômica que um caso simples de alinhadores. Com su primeiro caso simples, já pagou toda a inversão. Porque a única inversão que necessita para começar é conhecimento. Não é scanner, não é tampouco impressora. Então, mira, tudo que necessita para tratar com alinhadores, um escanear de modelo digital. E se vai seguir por empresa, tu vai enviar para a empresa, vai chegar um setup listo para controle e vai a receber os alinhadores. Se vai produzir seu próprio alinhador, vai ter que fazer o setup virtual, impressão 3D e termoplastificação. As duas coisas nós ensinamos 100% em nosso curso e vas estar com nós 100%, todos os dias. E com respeito à inversão, se vas a trabalhar com a empresa, não necessita scanner, não necessita software, não necessita notebook gamer avançado, não necessita de impressora 3D, não necessita de termoplastificadora, só necessita invertir em conhecimento. Método. E se querem fazer seus próprios alinhadores, porque já têm muitos pacientes de alinhadores, não necessita de scanner todavía. Eu tenho mis alinhadores sem ter scanner. ¿Está bem? Software é gratuito. O software que nós ensinamos, gratuito. Impressora 3D, barata, econômica, se querem começar. Termoplastificadora vacuum, se querem começar. Método é o mais importante, porque allá vas a ter todos os patrones de movimento. Mira, que hay casi todos 3.000 os gallos me metió. requisitos prévios. Mira, Y yo quiero acá, po, todo o que porque si necessita. me salgo de. Por Si exemplo, quiero el computador, resumen se apaga la pantalla de que estoy todo grabando. o passo a passo agora. Ahí Todo o que respondo hablamos alguna nessa pregunta. classe agora, em passo a passo. Resumen. ¿Está bem? eh, Para utilizar com igual que es excelência. una hora. Para Y obter preguntó, ¿puedo resultados seguir, bueníssimos, igual do aparato ¿puedo fijo. seguir la Ou charla? Ya lleva melhor, 1 hora y 32. como vocês miraram. Estou dizendo com Me excelência, com interesa Telegram, dice previsibilidade, por aquí, para por ahí. qualquer empresa, ¿Cuánto vale? incluso a sua, ¿Qué se software usa? quieres. ¿Está bem? Então, mira, devemos saber quais são os casos de alinhadores, quais são os casos de híbridos, quais são os casos de fijos. Devemos saber como fazer a documentação digital, mesmo se não tienes scanner. Devemos conhecer planificação digital e saber utilizar software gratuito bem para fazer nossos setups. Devemos conhecer todo de attachments. Devemos conhecer os estagiamentos, os stagings. Quais são os movimentos que podemos fazer juntos? Quais são os movimentos que temos que fazer a cada parte separados? ¿Está bem? Movimentos juntos e separados. ¿Cuáles debemos hacer? ¿Ok? Lo que más. Mira, resumen de la clase. Biomecânica. Como hacer cada patrón de movimiento. ¿Cuáles vamos a necesitar de ayuda? De elástico, botones, mini implantes, aparato fijo, dispositivos auxiliares. Necesitamos también, doutores, hacer la administración en nuestra oficina, porque a gestão de tratamentos com alinhadores é distinto. Mi paciente, doutores, vine a cada 3 meses. Mis pacientes têm cita de 30 a 40 minutos a cada 3 meses. Eu tenho muito tempo
para mi familia, para mis clases, para más pacientes. Entonces, los alineadores permiten eso. Es un tratamiento que es buenísimo por la estética para nuestro paciente y buenísimo para nosotros, porque son aparatos que no tienen mucha emergencia, no tienen mucha intercorrencia. Las citas son con mucho espacio entre ellas y cortas. Buenísimo, es el futuro, doctor. No hay como pelear contra, tenemos que aprender, tenemos que dominarlos, esa técnica. Entonces, gestión y administración también, y claro, aprender a ser nuestros propios alineadores. Ahora, doctores, ojo en ojo, pregunto, imagines tener todo eso en un mismo entrenamiento y tener acceso directo todos los días a los dos maestros. Los dos muy conocidos y buenos maestros. Profesor Fábio, para mí lo mejor, y yo también buenito, poquito bueno, va. Hoy es posible tener todo eso en uno solo entrenamiento, un método completo para dominar los alineadores e incluso estar con nosotros para ayudarles, como más de miles de alumnos que yo tengo hoy en mis entrenamientos en línea, en más de 20 países, doctores. ¿Está bien? Entonces, ese es el método Freedom. Porque mira, nosotros tenemos aquí indicación, módulo 1, previsibilidad y literatura. Documentación, módulo 2, lo que necesitas para empezar. Ese es el módulo 2. Planificación virtual es el módulo 4. Attachments es el módulo 5 del curso. Staging, movimentos sinérgicos y antagónicos, módulo 6. Biomecânica, dispositivos auxiliares, mini implantes, módulo 3. Gestión y administración, módulo bono. Es una masterclass con un profesor invitado, un experto en gestión y ventas para ayudarles a tener más pacientes de alineadores. Esa masterclass tiene costo para otros alumnos de $190. Para nuestros alumnos es free, gratuito. In-house, módulo 7. Tiene más módulos. Módulo 8, planificación de tratamiento. Clase 1, apiñamiento. Clase 2, clase 3, mordida abierta, sobre mordida profunda. Cómo tratar cada uno de esos casos. Método, paso a paso. Módulo 9, trabajando con las empresas. ¿Cuál empresa trabajar en su país? ¿Cuáles tienen? ¿Cómo hacer la prescripción? Lo que debo evaluar antes de aprobar el setup y tips clínicas para cada empresa. Módulo 10 de refinamiento, protocolo de remoción de attachment, documentación, contención temporária y módulo 11 de contención, donde hablamos de todo de contención. ¿Está bien? Y otros bonos también. Por ejemplo, quien hace nuestro curso gana Masterclass de bondeado indirecto digital, que tiene costo de $200. Es un curso extra. Curso de fotografía con hoy el número 1 de fotografía odontológica de Brasil, Dr. Matheus Bacejo. Mira, bono 3. Curso de fotografía gratuito para nuestros alumnos. Acreditación en 2 grandes empresas internacionales que envía a su país seguro porque trabajan toda América Latina. ClickAligner tiene $200 que tiene de costo de esa acreditación y para ustedes no va a tener nada de costo. Free. Igual la Clear Correct.
empresa americana, la acreditación, o sea, si desea trabajar con empresa y si no tiene empresa en su país, puedes acreditarse a ser doctor de esas dos empresas y ellos envían los alineadores para ustedes. ¿Está bien? Y claro, el bono más esperado, que es hacer parte de nuestro grupo VIP exclusivo de Telegram. Ese no tiene precio, solamente invitados, solamente para alumnos del método Freedom. ¿Está bien? Y si en su país no tiene empresa, las dos empresas que vamos a regalar acreditación a ustedes envían para cualquier país de América Latina. ¿Está bien? Entonces, vamos. ¿Quién desea seguir con nosotros? ¿Quién desea hacer parte de esa familia y empezar en el mundo de los alineadores a tener mayor valoración, mayor ganancia, menor competencia, mejores resultados, resultados predecibles, resultados más rápidos, dominio de los alineadores y estar en un grupo exclusivo para dudas, para planificación, conmigo y profesor Fábio Guedes. Bueno, ahora le explico cómo hacer parte de eso. ¿Cuál es la inversión? 11 módulos, acreditación de ClickAligner, acreditación de ClearCorrect, dos empresas multinacionales, internacionales, 3 cursos extra gratuitos, grupo VIP en Telegram. Todo eso, doutores, tendría costo de cerca de $5.400. Pero claro que no va a ser eso. Hoy, doutores, solo necesita invertir $597 al contado o 4 cuotas mensuales de 164,68. ¿Tá? Mira, todo el curso subtitulado y todas las explicaciones, todo el grupo de Telegram puro español. Entonces, ayudamos todo y va a tener todo ese conocimiento con subtítulos, con idioma español, con su idioma, doutores. 100% en línea, sin salir de su casa, no necesita viajar hasta Brasil, no necesita dejar su familia, no necesita cerrar su oficina para estudiar, para dominar los alineadores. ¿Está bien? Entonces, doutores, tú para ser bueno con alineadores no puedes quedar solamente con acreditaciones de empresa. Tú necesitas estudiar esa técnica. Por eso, nosotros tenemos uno de los únicos entrenamientos completos de alineadores del mundo, que es el método Freedom. Y es el enlace de inscripción, doutores, está en el chat. En el tope del chat aquí está el enlace de inscripción. Haga clic y va directo a hacer su inscripción con el super descuento, el super valor de $597. ¿Sabes, doutores? Antes del curso, para ser parte de nuestro grupo VIP de Telegram, costava más caro, más costoso que el entrenamiento. Solo para ser parte del Telegram era $650 anual. Pero paramos. ¿Por qué? El Telegram es muy cerca de nosotros. Es muy fácil hablar con nosotros. Entonces, eso tiene que ser para los alumnos de nuestro curso, que ya conocen los alineadores, que no van a tener dudas básicas, ¿entiendes?
Entonces, el grupo es para planificación, quitar dudas, ayudar con casos que no están yendo bien, ¿ok? Entonces, es un grupo VIP de apoyo para el entrenamiento, ¿ok? Ustedes, doctores, en el curso van a tener acceso a todo eso que está ahí. Increíble oportunidad de seguirnos juntos en el mundo de los alineadores y disfrutar de toda esa ortodoncia de predecibilidad, esa ortodoncia de alto rendimiento con alineadores, tener los dominios del aparato más deseado por los pacientes. Eso no tiene precio. Porque mira, con un tratamiento de alineadores ya tiene la ganancia de esa inversión paga. Ya tiene esa inversión paga. ¿Está bien? Entonces, para ser parte de nuestra familia Freedom y disfrutar de una ortodoncia de responsabilidad, de alto rendimiento, con el aparato más deseado por nuestros pacientes, todo conocimiento de alineadores está allá. No importa si quieres trabajar con una empresa, con otra empresa, si quieres hacer sus propios alineadores, tienes que hacer el curso, porque él te prepara para todo. Las clases tú puedes mirar cuando quisiera, cuántas veces quisiera, de onde quisiera, porque es posible en la aplicación descargar la clase dentro de la plataforma para mirar mismo sin internet. Entonces imaginen, voy a viajar en el avión, no tiene señal de internet, descarga las clases antes en la plataforma de curso y sigues mirando, como si fuera la Netflix, ¿entiendes? Como si fuera la Netflix, puedes mirar sin internet y vas a tener acceso a todo eso, a las clases, a la acreditación, cursos extra, grupo VIP en Telegram, todo eso por un año. Un año de acceso a todo eso. ¿Está bien? Tiene un módulo, doctor Oscar, diferencia entre el manejo de Artiform y AutoAnalyzer. AutoAnalyzer es demasiado costoso, Artiform es gratuito y tiene todo lo que necesitamos para hacer nuestros setups. Nosotros tenemos un módulo completo que es un entrenamiento de Artiform para enseñarles todo eso. Y doctores, el precio sigue en su moneda local, ¿está bien? Doctor Pedro Lamadrid. El precio de Colombia es como 3, pero es en su moneda local que está. ¿Está bien? ¿Ok? Algunos países tienen un IVA, un impuesto, ¿está bien? Pero sale escrito, impuesto tanto. ¿Ok? Doctor, puede ser para odontólogo general. Olá, Leolibet Lucena. Que tal, doutora? Sim, depende de su país. Se su país permite odontólogo general trabalhando com ortodoncia, sem problema. Por exemplo, aqui em Brasil, como disse, se pode odontólogo general fazer ortodoncia, trabalhar com alinhadores, pero claro, asumes a responsabilidade. Qualquer problema, qualquer intercorrência va a ser cobrado judicialmente porque no tiene el título y todo, pero se puede, no está fuera de la ley, es permitido trabajar con ortodoncia. Cualquier odontólogo terminó la graduación, puede hacer cualquier especialidad, mismo sin tener la especialidad en Brasil, ¿está bien? No sé en cada uno de sus países, pero sé que hay otros países que también es liberado, ¿está bien? Entonces, otras especialidades también, ¿ok? Bueno, cuando entras en la plataforma, en la página de inscripción, en el lado derecho
inferior tiene un chat para hablar con mi equipo. Entonces, cualquier duda con respecto a inscripción, converse con mi equipo, ellos van a ayudarte. ¿Está bien? En la página de inscripción tiene un chat en el canto inferior derecho con mi equipo para ayudarles con la inscripción. ¿Está bien? ¿Tenemos certificado al final del método Freedom? Sí. De esa masterclass, no. Porque el certificado va a tener mi firma y todo de que está listo para trabajar con alineadores. Ahora todavía solo conoció todos los pasos para empezar. ¿Está bien? ¿La acreditación es solo por un año? No, doctor. Una vez que recibe la acreditación y hace la acreditación, va a quedar por toda vida un doctor acreditado por la empresa de alineadores. ¿Está bien? El contenido del curso todo, tú tienes acceso por un año, pero después puedes renovar si quieres. ¿Está bien? Las vacantes son limitadas porque, mira, los grupos de Telegram tienen vacantes limitadas, porque senão o professor Fábio e eu não dimos cuenta de responder e ajudar a todos. Então, para realmente ter uma experiência fantástica, para ter a nosotros maestros juntos, nosotros tenemos que limitar las vacantes, ¿está bien? ¿Ok? Y cualquier duda con respecto al precio, con respecto al tipo de pago, habla con mi equipo en la página de inscripción. Tiene un chat luego abajo en el canto derecho. ¿Está bien? Déjame ver aquí las preguntas. ¿Puedo escanear para Freedom? No entendí su pregunta, Verónica. Odonto Flores, entrega una acreditación directa de Clear Correct de Straumann, como valido mi acreditación con ellos. Exactamente, entregamos dentro de nuestro curso, tú vas a recibir una acreditación. Entonces vamos a poner la fecha antes para que te prepares y vas a tener la acreditación de Straumann. ¿Está bien? Ok. Son más de 25 horas de contenido fijo, además de las acreditaciones, de las masterclasses extras, de las tutorías. Ahí con todo eso pasa de 40 horas de curso, ¿está bien? ¿Y cuándo empieza el curso, doctor Nacho? Exactamente ahorita. Una vez que hacen la inscripción, ya reciben su correo acceso a toda la plataforma para empezar a mirar las clases. Los módulos van a siendo liberados a cada semana, ¿está bien? A cada semana. Y el curso es 100% en línea, ¿está bien? Ok. ¿Vas a tener clase de mini implantes? Sí. Vas a tener clase de biomecánica de casos complejos, y para tratar casos complejos vamos a utilizar dispositivos auxiliares. Entonces, dentro del tema biomecánico, casos complejos grado 7 hasta 10, vamos a necesitar elásticos, botones, power arms, cantilevers o mini implantes. Varios dispositivos auxiliares. Entonces, tiene clase de todo eso. Ok. Gracias, Dagoberto. Doctores, yo quiero saber quién
está con nosotros en ese nuevo supergrupo que estamos empezando hoy de Freedom. ¿Está bien? Profesor Sérgio, ¿tiene garantía el curso? ¿Cuántos días? Doctor, Nanito, 15 días de garantía. ¿Está bien? No te preocupes, cero riesgo. Todo riesgo es mío. Tiene 15 días para probar todo. ¿Está bien? El software sirve para Mac. Tenemos softwares para PC, para Windows y para Mac. Está casi saliendo un software para hacer sus setups en Mac. ¿Está bien? Tenemos herramientas para Mac. ¿Trabaja con Blue Sky? No, Arturo, Blue Sky es muy malo, muy fastidioso, toma mucho tiempo y yo valoro demasiado mi tiempo. Entonces, mira, yo sé, el software de Blue Sky es 100% gratuito, pero yo pago con mi tiempo y mi tiempo es mucho más costoso que el precio de una exportación de Artform, por ejemplo. Entonces, para mí no sirve. ¿Está bien? NemoCast igual. Es un software costoso. Yo tengo NemoCast, pero no uso. Costoso, demasiado tiempo para hacer los setups. Tenemos que hacer tiempo, optimización de tiempo. ¿Entiendes? Entonces, para mí y para nuestro método nos sirve porque nosotros valoramos demasiado nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso no utilizo NemoCast. ¿Puedo descargar su software? Claro, así que entras en nuestro grupo VIP de Telegram, nosotros enviamos todos los archivos, todos los softwares que van a necesitar. Todos no, solamente unos software de setup. Los otros softwares solo para quien vas a empezar una empresa. ¿Está bien? Rebeca, no puedo entrar para inscribirme. ¿Por qué, Rebeca? Mi equipo aquí está me diciendo que doctores de Nicaragua y Venezuela necesitan hacer contacto directo con el chat de nuestro equipo. ¿Y cómo hacer eso? Eles não conseguem nem entrar na página. Bueno, doctores de Nicaragua y Venezuela, vamos a disponibilizar un enlace especial para ustedes hablar con el equipo. ¿Está bien? No, el software es gratuito. Ese software que trabajamos es gratuito. Mira, nosotros no vendemos software, doctores, no entiendan. Eso no es una acreditación, eso no es un software, eso es un curso, conocimiento para trabajar con alineadores. Es la principal inversión, entrenamiento. Todo el conocimiento de alineadores. Entonces, si todavía crees que es un software o crees que es una acreditación, está un poco perdido todavía. Cuando quieres trabajar con brackets, con ortodoncia, tú vas a buscar una tienda y comprar los brackets. Tú necesitas, primero de todo, aprender a utilizarlos. Entonces, ese te prepara para utilizar cualquier alineador, para hacer sus propios alineadores si quisiera también, para trabajar con cualquier empresa y todavía es regalado con acreditación de las dos empresas multinacionales, Clear Correct, Click Alignment. ¿Está bien? Hidalgo Larín, solo ortodoncistas, no. Aquí en Brasil también se puede odontólogos generales. No sé en su país si puedes, pero si es permitido trabajar ahí en su país, ese curso es también para usted. ¿Está bien? Hernández Reyes, recibí la llamada, pero estaba en cirugía. Gracias, Doc. Qué pena, Doc.
Yo intenté ligarte, sí. Pero sea bienvenido ahí. Vamos a seguir juntos rumbo a una ortodoncia con alineadores de alto rendimiento. Tratar casos de verdad, casos bien finalizados, como ustedes miraron. ¿Está bien? ¿Hay alguna clase en vivo? Maribel, mira, todas las clases